¿Qué tal están? Bienvenidos. La regla de San Benito. En este vídeo trataré de explicar en qué consiste esta regla y tengo que comenzar diciendo que fue escrita hacia el año 529 por Benito de Nursia y se erige como uno de los documentos fundamentales no solo del monacato occidental, sino de la civilización cristiana y europea. A través de una sabia combinación de rigor, humildad, equilibrio y organización comunitaria, San Benito ofreció una guía para la vida espiritual que ha perdurado por más de 15 siglos. Esta intervención, este vídeo, se propone exponer no solo el contenido literal de dicha regla, sino su estructura simbólica, su función teológica, su significación antropológica, su vigencia institucional y su irradiación cultural más allá del ámbito monástico. Lejos de una prescripción para ascetas, la regla benedictina constituye una ética de la vida cotidiana, un tratado de autogobierno del alma y de la comunidad también, un modelo para pensar el tiempo, la autoridad, el saber y la obediencia en una clave que concilia lo divino con lo humano. En este sentido es una regla muy equilibrada, diría yo, y si pensamos en la figura de San Benito, en cuanto a su contexto y legado, hay que decir que Benito de Nursia nace hacia el año 480 después de Cristo en Nursia, actual Norcia, en Italia, en una época en que el Imperio Romano de Occidente ha caído y Europa se encuentra sumida en una profunda crisis política, social y también espiritual. Hijo de una familia noble, fue enviado a Roma a estudiar, pero se retiró del mundo para llevar una vida de soledad, oración y penitencia en Subiaco, donde fundó diversos monasterios. Más tarde se estableció en Montecassino, donde escribió su regla y organizó el monasterio que sería modelo para todo el monacato occidental. Como se puede observar, tuvo una tarea realmente muy grande que realizar. Su biografía fue narrada por el Papa San Gregorio Magno en sus diálogos y está envuelta en elementos hagiográficos, milagros, discernimiento espiritual, carismas sobrenaturales. Sin embargo, más allá de lo legendario, Benito aparece como un legislador espiritual, un organizador de la vida cenobítica o comunitaria, con un extraordinario sentido de lo real y lo humano. A diferencia del monacato oriental, más dado al eremitismo extremo, Benito promueve una vida en comunidad moderada, regulada, equilibrada entre oración, lectura y trabajo manual. Y en cuanto a los fundamentos de la regla, fundamentos espirituales me refiero, pues hay que señalar que la regla de San Benito se dirige a los que deseen verdaderamente buscar a Dios. En latín, si vere Deum querit. Se trata, por tanto, de una invitación a una vida transformada por la gracia, pero no abstracta o etérea, sino concretamente vivida en una comunidad regida por el amor fraterno, la oración constante y el trabajo honesto. En este sentido, hay que decir también que el principio central es el de la humildad, humilitas en latín, entendida no como humillación pasiva, sino como reconocimiento de la verdad sobre uno mismo ante Dios. Esta humildad estructura la regla entera, desde la obediencia a la abad hasta la forma de hablar, de corregir, de orar, de comer, etc. El modelo último es Cristo, humilde y obediente hasta la muerte, y el fin es la transformación del alma a imagen de ese Cristo. Como se puede ver, los principios son perfectos de esta regla. Otro fundamento es la disciplina, no como castigo, sino como camino de libertad. En la regla, cada acto tiene su hora, cada tarea su momento, cada palabra su medida, y además, esta ordenación del tiempo y del cuerpo busca educar la voluntad, dominar los impulsos y centrar el corazón en lo esencial. El monasterio se convierte de esta forma en una escuela del servicio del Señor, Schola Servitii Domini, donde se aprende el arte de vivir en Dios. Y de esta manera, también hay que indicar que se completa todo esto con un tercer principio, que es la estabilidad, que implica permanecer en un mismo lugar, en una misma comunidad, bajo una misma regla y un mismo abad. Esta idea desafía el espíritu errante y disperso del mundo. No hay crecimiento espiritual sin fidelidad concreta. El monje benedictino no escoge su comunidad como quien cambia de amigos
o de ciudad, permanece y se transforma a través de la permanencia, de la estabilidad. En cuanto a la estructura y estilo de la regla de San Benito, hay que indicar que la regla consta de un prólogo y 73 capítulos breves escritos en un latín sencillo y claro, con un tono pastoral, paternal y práctico. No hay florituras teológicas ni disquisiciones filosóficas, todo está orientado a la vida. Benito combina citas bíblicas, normas de conducta, consejos espirituales y precisas instrucciones para la organización cotidiana del monasterio. Y de este modo se puede decir que el prólogo establece el tono. Es una exhortación a escuchar con el oído del corazón, a despertar del sueño de la negligencia, a seguir el camino estrecho que lleva a la vida. De ahí que la regla se divida en partes temáticas: el abad y los oficiales, la vida comunitaria, la oración litúrgica, la disciplina, la comida, el trabajo, el trato con los huéspedes, los enfermos, los ancianos, etc. Y de este modo, pues hay que decir que se consigue pues un funcionamiento mejor de la comunidad benedictina. El estilo de Benito es marcado por una profunda comprensión del alma humana, ya que no impone cargas insoportables, admite excepciones, adapta la norma a la debilidad de los más frágiles y siempre vuelve al principio del amor y de la misericordia. Su autoridad no es la del dominador, sino la del guía que ha recorrido el camino, realmente. En cuanto a la vida comunitaria, pues está basada en la obediencia, el silencio y la caridad. Uno de los aspectos, de hecho, más innovadores de la regla es su concepción de la comunidad. Lejos del ideal individualista del santo solitario, Benito propone una vida fraterna regulada donde todos obedecen a uno, el abad, y éste debe servir a todos. Y de esta manera la obediencia también es central. No se trata de sumisión ciega, sino de una disponibilidad humilde a ser guiado, de una confianza en la sabiduría del otro. Y la obediencia no se limita al abad, sino que incluye la obediencia mutua, que supone escuchar y atender a los hermanos como a Cristo mismo. En este sentido, aquí aparece también la compasión, la humildad, etc. El silencio es otra práctica clave. No es mutismo ni represión, sino cuidado del lenguaje. Las palabras deben ser pocas, verdaderas, necesarias. El silencio, además, abre espacio a la escucha, tanto de Dios como del prójimo, y evita el juicio, la queja, la frivolidad. En el capítulo 6 se lee: por lo tanto, por razón de la importancia del silencio, es raro que los monjes sean autorizados a hablar, aún de cosas buenas y santas, porque diríamos que el silencio es una forma de humildad y también de amor a Dios. La caridad fraterna lo penetra todo. Los hermanos deben tolerarse, corregirse con amor, sostenerse mutuamente, acoger al recién llegado como a Cristo y evitar toda forma de murmuración. La comunidad es lugar de salvación porque es lugar de amor cotidiano, concreto, sacrificado. Y de esta forma, pues también hay que organizar el tiempo y el trabajo, el famoso ora et labora. Una de las aportaciones más duraderas de la regla de Benito es la integración de la oración y el trabajo como ejes de la vida cristiana. La consigna benedictina, ora et labora, no aparece como tal en el texto, pero resume a la perfección su espíritu. Y en este sentido, el Día del Monje está dividido rítmicamente entre la liturgia de las horas, el oficio divino y el trabajo manual o intelectual. La oración se reparte en 8 momentos, desde las vigilias nocturnas hasta las completas antes de dormir, intercalando salmos, himnos, lecturas y oraciones. Esta oración constante santifica el tiempo y mantiene el alma despierta también. Además, el trabajo manual no es castigo ni distracción, sino parte de la vida espiritual y conventual o monacal. San Benito insiste en que los monjes deben vivir del fruto de su trabajo, ya sea agrícola, artesanal o intelectual. El trabajo para él disciplina al cuerpo, protege de la ociosidad y permite vivir en humildad. También es expresión de servicio a la comunidad. Y de esta forma se consigue el equilibrio entre contemplación y acción, entre recogimiento interior y responsabilidad exterior,
que convierte al monasterio en un microcosmos ordenado donde cada actividad remite a Dios. En este sentido, también hay que hablar del gobierno y la autoridad. El abad, como imagen de Cristo en la tierra, pues es el superior del monasterio y figura clave en la regla. Benito lo concibe como padre espiritual, no como tirano ni burócrata. Debe ser sabio, prudente, humilde, fuerte en la corrección, pero siempre guiado por el amor y el temor de Dios. Como se puede observar, es un planteamiento válido y correcto el que tiene. El abad debe escuchar a los hermanos antes de tomar decisiones importantes. El capítulo 3, que trata de convocar al consejo de los hermanos, introduce además una forma de gobierno colegiada, insólita en su época. Incluso los más jóvenes pueden ser escuchados, pues el Señor revela a veces al más joven lo que es mejor y por lo tanto hay que escucharlo también, nunca se sabe. La autoridad, además, benedictina, no se basa en el poder, sino en la responsabilidad. El abad rendirá cuentas a Dios por las almas que le han sido confiadas, y su figura recuerda la del pastor evangélico que guía sin aplastar, corrige sin herir, exige sin aplastar también, y además hay que hablar de la hospitalidad, la pobreza, la sabiduría, valores universales en el cristianismo, en el sentido de que San Benito dedica varios capítulos a aspectos que hoy consideraríamos sociales, por ejemplo, el cuidado de los huéspedes, capítulo 53, la atención a los enfermos, capítulo 36, el respeto a los ancianos, capítulo 37, el tratamiento justo de los sirvientes, capítulo 55, la distribución equitativa de los bienes, capítulo 34, y cada huésped debe ser recibido como si fuera Cristo mismo. La pobreza es vivida no como carencia, sino como libertad. Nadie posee nada en propiedad, todo es común. La sabiduría se cultiva a través de la lectura, lectio divina, de la meditación y del silencio también, porque el silencio sirve para reflexionar, para pensar, etc. Estos valores, hospitalidad, equidad, compasión, simplicidad, hacen de la regla de Benito no solo un texto religioso, sino un compendio de sabiduría. Sabiduría, por supuesto, antropológica, aplicable a muchos contextos vitales. En cuanto a la influencia histórica y vigencia cultural de la regla de Benito, hay que señalar que pues ha tenido una influencia incalculable en la historia de Europa. Fundó el modelo de monasterio occidental que perduró durante siglos y siglos. Fue también la base del saber medieval. Los monasterios eran centros de copia, centros de saber, estudio y preservación del saber clásico y cristiano también. Además, inspiró modelos de organización comunitaria, incluso laicos, donde podemos pensar en hospitales y universidades que siguen este modelo de organización, en parte al menos. Su ethos de equilibrio, trabajo, silencio y oración ha sido apreciado incluso por no creyentes. En el siglo XXI, la regla sigue viva en miles de monasterios benedictinos y cistercienses, pero también es redescubierta por laicos que buscan una vida más plena, ordenada y significativa. Empresas y escuelas, por ejemplo, han aplicado sus principios organizativos. Psicólogos y terapeutas hallan en ella claves de resiliencia, atención plena y vida significativa. Y todo esto es una muestra de que en un mundo fragmentado, acelerado y superficial, la regla ofrece un camino de integración interior, de fidelidad, de comunión. No propone evasión, sino transfiguración del mundo a través de la conversión del corazón, del alma. Y en este aspecto, pues sus enseñanzas son realmente muy positivas para cualquier época. A modo de conclusión, se puede afirmar que la regla es una especie de sabiduría perenne. No es solo un código para monjes, sino una forma de sabiduría práctica para todo buscador de sentido. Enseña a vivir el tiempo como don, la obediencia como una especie de libertad, el silencio como palabra profunda, el trabajo como oración, la comunidad como lugar de redención. Y también hay que recalcar
la importancia de su estilo sereno, su espíritu de moderación, su anhelo de Dios vivido en lo concreto, que hacen de ella un texto que no envejece. En sus páginas late una antropología religiosa o espiritual donde el hombre se convierte no mediante técnicas, sino mediante la gracia acogida en la disciplina, la comunión y el amor. Y por tanto se puede decir que en tiempos de ruido, de prisa, de confusión, la regla susurra aún: escucha, hijo, las enseñanzas del maestro, inclina el oído de tu corazón. Y quien escucha, tal vez encuentra el camino. Es una posibilidad, al menos. Los monasterios, además benedictinos, siguiendo la regla de San Benito, no son simplemente edificios religiosos, sino comunidades organizadas en torno a una espiritualidad del equilibrio, el trabajo, la oración y la vida fraterna. Su arquitectura, su organización interna, el modo de vida y también la atmósfera general reflejan fielmente estos ideales. Además, también se puede realmente considerar otros aspectos, como por ejemplo la vida concreta en los monasterios benedictinos, la organización física y la arquitectura de los mismos monasterios. Los monasterios benedictinos clásicos están diseñados como microcosmos autosuficientes, siguiendo un plano muy específico, desarrollado sobre todo en la Edad Media, especialmente si pensamos en el famoso plano de San Gal del siglo IX. La iglesia es el corazón espiritual del monasterio, donde los monjes celebran la liturgia de las horas y la Eucaristía. Suele estar orientada al este y decorada con sobriedad. El claustro, pues, es el patio central rodeado de galerías porticadas y es el núcleo de la vida comunitaria. Facilita también el silencio, la reflexión y el tránsito entre los diferentes espacios. También está la sala capitular, lugar donde se celebran las reuniones de la comunidad, se lee la regla, se toman decisiones y se confiesan las faltas. Además, también hay que considerar el refectorio, comedor común. Los monjes comen en silencio mientras uno lee pasajes espirituales. La cocina y despensa también forman parte de los monasterios, como es lógico, y tienen todo lo necesario para preparar y distribuir la comida. También son muy importantes la biblioteca y el scriptorium, espacios dedicados al estudio, la copia de manuscritos y la lectura espiritual, lectio divina. Además están las celdas o dormitorios, inicialmente dormitorios comunes, después individuales, y reflejan la simplicidad y sobriedad del monje. El huerto, granero y establos forman parte también de la comunidad, ya que el trabajo manual es esencial. Los monasterios cultivaban sus alimentos y criaban animales también. La hospedería era el lugar para acoger, o es el lugar para acoger a los huéspedes, peregrinos y visitantes, como si fueran Cristo. Regla capítulo 53. Como se puede observar, todo está organizado y preparado. La vida diaria de los monjes también está organizada. La jornada está regulada según el principio de ora et labora, reza y trabaja, con un equilibrio exacto entre oración, lectura y trabajo. Oración litúrgica, por ejemplo, que incluye 8 oficios diarios: vigilia, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Toda la jornada está estructurada en torno a la oración. En cuanto al trabajo manual o intelectual, pues puede ser un trabajo de agricultura, encuadernación, carpintería, apicultura, atención a enfermos, enseñanza o estudio, según el lugar y el tiempo. Respecto a la lectio divina, lección divina es una lectura orante de la Escritura y otros textos espirituales realizada en silencio personal. En cuanto a la comida frugal y en silencio, pues también son acompañadas estas comidas con lecturas edificantes. Y luego también no hay que olvidar el silencio nocturno y la moderación en el habla. El silencio protege la vida interior y también el recogimiento. Y de esta manera pues se puede ver que el estilo de vida es un estilo comunitario. Todos los monjes viven juntos bajo un abad y siguen la misma regla. Se promueve la obediencia mutua, la caridad fraterna y la estabilidad. Y el modo de vida es sobrio y austero, sin lujos, con bienes comunes, ropa modesta, comida simple. Todo está al servicio de la vida espiritual, de la vida religiosa.
y de esta manera se busca la estabilidad y el orden, porque eso es algo central en la comunidad. Se evita la dispersión y el cambio constante. En cuanto a la capacidad de hospitalidad, siempre están dispuestos a acoger a extraños, pobres y peregrinos con caridad y también con reverencia. Están centrados en Cristo, los monjes, y la vida gira en torno a Cristo como Maestro, Señor y modelo. Por tanto, como se puede ver, está todo muy bien organizado. En cuanto a la espiritualidad, está encarnada en el lugar y se puede afirmar que el monasterio no es un refugio para huir del mundo, sino un espacio donde se santifica el tiempo y el cuerpo, donde lo material y lo espiritual se integran. El trabajo del campo se convierte en oración viva y el silencio arquitectónico facilita también la escucha interior. Además, la repetición de las horas crea una conciencia del tiempo como don sagrado, y el cuidado de los hermanos y del entorno expresa también la caridad realizada. En definitiva, todo esto son planteamientos muy positivos y existen ejemplos históricos y actuales de esto que estoy explicando, ya que muchos monasterios benedictinos siguen activos hoy en día, como por ejemplo podemos pensar en Monte Cassino, en Italia, fundado por San Benito, reconstruido varias veces por causa de bombardeos, por guerras, etc. Y también está el de Cluny, Francia, centro clave del monacato medieval, con enorme influencia espiritual y política. También el de Santo Domingo de Silos, en España, conocido por su liturgia y cantos gregorianos. Y hay otros también, por ejemplo en Solesmes, la abadía de Solesmes, famosa por su restauración del canto gregoriano. Y por último podemos hablar de Montserrat en España, monasterio benedictino catalán que combina espiritualidad con actividad cultural. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.